Son básicamente 5 preguntas que nos vamos a hacer al principio de Génesis 1 al 11. La primera de ellas, esas son 5 preguntas. La primera es cómo se relaciona Génesis 1 al 11 con la ciencia moderna occidental. Esa palabra moderna occidental va a ser extremadamente importante porque lo que vamos a estar regresando constantemente es a la perspectiva o a la manera de ver la vida de los autores originales, que en este caso no son modernos y no son occidentales. Entonces, eso es extremadamente importante porque aparentemente en la relación de al leer Génesis 1 al 11 con nuestra cultura, Dr. Bob va a enlistar 3 cosas por lo menos. Totalmente antagónica, número 1. Número 2, totalmente de acuerdo. Y número 3, con puntos de similitud. Hay cosas que tienen que ver con similitud en ello, con respecto a esto. Y esto lo estamos mencionando, hermanos, porque el párrafo que me interesa es el que sigue. Y este que sigue es el que dice lo siguiente, y otra vez, si no tienen oportunidad de verlo desde la pantalla, porque está muy lejos, sea muy chiquita la letra, escúchenme por favor. Es que la ciencia es un método de investigación, está explicando Dr. Bob. La ciencia es un método de investigación. Es un fenómeno moderno, pero siempre está cambiando a la luz del conocimiento nuevo. Entonces, es algo que constantemente está moviéndose, hablando de la ciencia, porque obviamente hay descubrimientos nuevos. Esto implica, y aquí está lo importante, esto implica que los 2 libros, y la manera en que lo escribe Dr. Bob, 2 libros es la cuestión entre comillas, porque estos 2 libros, y estoy aquí en la letra A, abajito del número 3, los 2 libros, y los menciona que son, número 1, el primer libro es la naturaleza, lo que se le llama la revelación natural. El libro de los Salmos dice que los cielos cuentan la gloria, ¿sí? El firmamento anuncia la majestad de nuestro Dios. Entonces, el primero de ellos es la naturaleza, el primero de los libros que está poniendo aquí, la revelación natural. El segundo es la revelación especial, o en este caso es la palabra de Dios, las escrituras. Entonces, ambos libros, lo que estamos viendo aquí es que mantienen unido. Ese es el punto. Tienen una unidad, tienen algo que están de acuerdo en que Dios lo ven como el creador y lo ven a Dios como el Salvador. Ese es el punto que estoy tratando de hacer. Porque la pregunta fue cómo se relaciona Génesis 1 al 11, capítulos 1 al 11, con la ciencia moderna. Y la conclusión es simplemente que tanto la revelación natural, la naturaleza, como la revelación suprema o especial, en este caso, hablando de la palabra de Dios, ambos presentan a Dios como el creador y como el salvador. ¿Qué es el punto? De que Dios escribió a los 2 y de que no hay incongruencia entre ellos, no se contradicen. Y eso es extremadamente importante, que no se contradigan y que entendamos que hay una unidad central en ellos, y el punto de esto es Dios. Ok, letra B, rápidamente, aquí en la letra B, esta sí, también muy importante. La pregunta en la B es cómo se relaciona Génesis 1:11 con la historia moderna. Y hermano Turcot, no sé si lo encontraste, no, ya estás en el comentario, necesitas irte a la parte introductoria, hermano Turcot, cuando te vas ahí en Génesis, vete otra vez ahí donde está en el Antiguo Testamento. Y en Génesis, ahí vas a ver, tienes que regresarte, salte de ahí y regrésate. Y sí, ahí estás en el comentario, no estoy en los comentarios todavía. Tienes que regresarte, no sé si puedes regresarte. Y al regresarte, ahorita te voy a decir dónde está. Ok, déjenme seguir aquí. En cuestión del número 2 es la pregunta cómo se relaciona Génesis 1 al 11 con la historia moderna. Y básicamente está hablando del tipo de escritura que es Génesis. Y aquí simplemente el punto es este, que los géneros literarios orientales y occidentales son distintos. ¿Qué está diciendo? Todo lo que está diciendo es que la manera en que escribimos hoy en día es diferente. Y esto implica, aquí está una implicación muy, muy grande, que no es tanto que uno sea falso, otro sea verdadero, que sea incorrecto o correcto, simplemente el punto es que son distintos, ese es el punto, que la escritura, el estilo de escritura son distintos. Por lo tanto, y esta es la razón por qué Dr. Bob va a dividir su comentario, si ustedes ven Génesis 1 al 11, lo divide los primeros 11 capítulos y escribe Génesis 1 al 11 y luego escribe 12 al 50, por esta frase que está aquí. Por lo que dice, porque Génesis 1 al 11 está escrito en un contexto prehistórico. ¿Qué es lo que implica? Esto es lo que implica.
de que teológicamente, ¿sí?, Génesis 1 al 11 es crucial, pero es un poco, y el traductor puso la palabra velado, ¿sí? Ahí mero, en Génesis 1 al 11, hermano, ¿ya le aplanaste? Ahí aplánale y dale para abajo tantito, y ahí está, luego, afirmaciones, sobre ese mero, ahí está, y estoy en la letra B. Cuando dice que es un poco velado, ¿sí?, lo que quiso decir el autor, lo que está tratando de traducir el autor, es que está un poco como oscuro, que no está muy claro, que hay un velo, es lo que está diciendo, que hay un velo. Entonces, Génesis 1 al 11 es crucial desde el aspecto teológico, pero a la misma vez, ¿sí?, aunque su importancia es teológica, hay un componente en el cual hay como un velo. Eso implica, y aquí lo están viendo ese velo en su género literario, eso implica que aún en medio de ello hay un drama histórico y otra vez hay un velo que tiene que ver como el final de la historia. El punto que va a hacer es el punto que está haciendo es que la Biblia presenta como un velo, no con mucha claridad como quisiéramos, la cuestión de cómo inicia la vida, Génesis, y cómo termina la vida. O sea, si se dan cuenta, en Apocalipsis hay cierta obscuridad y en Génesis definitivamente hay un poco de oscuridad. El punto de ello es que el cristianismo, número 2, en el cristianismo, como el judaísmo, es una religión que se basa en la historia. Y otra vez, el punto aquí es de que los eventos históricos son los que nos dan hasta cierto punto la veracidad, y encontramos algunos ejemplos de ellos en Génesis 1 al 11. Esto obviamente está un poco más allá de nuestra comprensión, está explicando él. Y al final de todo esto, lo que tratan de decirnos es esto. Esto no es de ninguna manera para negar la veracidad de la Biblia, sino para hacer énfasis en su propósito teológico. Y otra vez, voy a enfatizar esto, porque esto lo vamos a expander cuando lleguemos al curso de interpretación bíblica. Cuando Dr. Bob habla acerca de que el propósito es expander su propósito teológico, la Biblia decide no enfocarse en la creación, sino en la nueva creación. Entonces, la Biblia no nos va a dar los detalles, o Génesis no nos va a dar los detalles que queremos de la narrativa de la creación, porque el enfoque de Génesis o de la Biblia es hablar de una creación nueva, hablar de algo que necesita ser regenerado. Y obviamente eso lo entendemos con el resto de la Biblia. No sé si eso tenga relevancia o sea importante hablar de esto, pero si no consideramos que el propósito principal de Génesis es la nueva creación del hombre, ser una nueva creación, vamos a tratar de imponer o a desear que la Biblia nos dé los detalles en la creación. Lo último que quiero mencionar es la cuestión de que en Génesis está colocado en un marco de referencia histórico, y otra vez encontramos un poquito más de información en eso, empezando en el capítulo 12, que es donde encontramos ya la narrativa de Abraham. Esa es la segunda pregunta. Tercera pregunta, déjenme avanzar, porque esto es importante también de considerar antes de movernos a lo que es en sí un poco más del libro de Génesis. Pero la pregunta es la relación ahora, este es el número 3, en cuestión de Génesis 1 al 11 con la literatura. Y en cuestión literario es que dice que hay paralelos de los capítulos 1, 2, 3 y 6 al 9. Como lo que está explicando simplemente ahí es que estos capítulos, la escritura de estos capítulos es paralela o hay similitud de estos con otros libros, otra literatura contemporánea de estos tiempos. Y eso es lo que está explicándonos o hablándonos aquí con respecto a ello. El punto de esto es que dice aquí, en esta parte, el monoteísmo de la Biblia y la dignidad de la humanidad son únicos. Esos son distintivos que tiene la palabra de Dios y que son diferentes de cualquier otro contexto o de cualquier otro tipo de escritura. No sé si eso quieran escribirlo o quieran considerarlo, pero podemos hablar de un montón de cosas en cuestión de literatura, pero de los distintivos de la Biblia es el monoteísmo, lo cual implica, ¿qué cosa? Un solo Dios, ¿no es cierto? A diferencia que sus contemporáneos, las culturas o religiones de este mundo eran de politeístas, eran de diferentes dioses. En este caso, Génesis, la perspectiva es monoteísta, y la otra es de que enfatiza la dignidad de la humanidad. Mi pregunta esta noche es, porque hoy es día de elecciones aquí en Estados Unidos, y es un día, como cualquier otra elección en cualquier otro país, trascendental. Y uno de los temas que estamos disputándonos y que
el resto de la historia de nuestros hijos y nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos van a tener que lidiar con las decisiones que están tomando en un día como hoy, precisamente pensando en el aborto. Entonces, cuando nos recuerda Dr. Bob que el punto de la Biblia es el monoteísmo, un solo Dios, eso implica que cuando el hombre empieza a negociar el distintivo de la adoración a un solo Dios, siempre hay consecuencias en ello. Siempre. Una de las cosas con respecto a Dios es de que Él nunca negocia la manera en que Él se relaciona con el hombre. Y lo hace a través de pactos y lo hace a través de una relación de intimidad. Entonces, lo opuesto al monoteísmo es simplemente el pensar que me puedo relacionar con otro tipo de dioses, otro tipo de costumbres. Y eso nunca va a suceder. Y hay consecuencias para ello y nos lo va a mostrar el Antiguo Testamento. Y la otra es la dignidad de la humanidad. ¿Dónde encontramos esa dignidad? ¿Cuál es la fuente de la dignidad? ¿De dónde creen que viene el valor de la vida? En otras palabras, ¿por qué la ley prohíbe el asesinato? ¿Por qué creemos que el aborto es erróneo? ¿Qué es lo que hace al hombre ser digno, su dignidad? Porque si se quema este edificio y hay 2 perritos y hay 3 jóvenes, yo voy a asumir que los bomberos van a sacar a los jóvenes primero, antes que los perros. Nada en contra de los perros y hay que cuidar a los animales, pero es un valor diferente, ¿no? Mi pregunta es, ¿de dónde viene ese valor? ¿Quién le da al hombre ese valor? Dice la Biblia que fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Entonces, literalmente, una afrenta contra el hombre o el prójimo es una afrenta contra el Creador. Es lo que tenemos que entender. Es la parte, que es una afrenta en contra de la corona de la creación. Y bueno, mencionamos todo eso porque otra vez ahí es donde tenemos que considerar algunos de esos principios que estamos hablando ahorita, especialmente con el monoteísmo y la dignidad de la humanidad. La siguiente pregunta, déjenme brincar lo que sigue ahí porque necesitamos, este número 3 es importante, la creación es una revelación progresiva de la verdad. En el número 3, dentro de la letra C, la creación es una revelación progresiva de la verdad. Génesis 1 y 2 es fundamental, pero, aquí esto es importante, Génesis 1 y 2 es extremadamente importante, pero, aquí hay un pero, este pero es grandote, el pero, Salmos y el Nuevo Testamento son cruciales para la perspectiva apropiada. La palabra clave es la revelación progresiva de Dios, como es que la creación es esa revelación progresiva de Dios, de tal manera que cada una de las 3 fuentes, hablando de Génesis, de Salmos, del Nuevo Testamento, contribuyen para una comprensión teológica del método y propósito de la creación. Entonces Dios mueve sus verdades a través de esta revelación progresiva, sumamente importante. Entonces, cuidado cuando solamente escogemos una parte de la Biblia a expensas del resto de ella. Letra D, rápidamente, ahí conmigo. Quiero que vean esto. Hermano, ¿estás conmigo? Sí, estás conmigo. Ok, quiero asegurarme que estás ahí viendo lo mismo y mostrando lo mismo en la pantalla. La pregunta es, ¿cómo interpretamos Génesis 1 al 11? Esa es la pregunta, porque es una pregunta extremadamente importante. Está velado otra vez. Esa palabra velado significa que hay un velo que está medio oscuro, que no está claro, Génesis 1 al 11, el hecho de cómo comenzó todo y cómo ha de acabar todo. Eso es lo que está diciendo. Y otra vez, aquí hago un paréntesis que asumiendo y afirmando que el autor de la Biblia es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El hecho de que Génesis y Apocalipsis, o el principio y el fin, el hecho de que Génesis y Apocalipsis estén bajo un velo, que haya un velo en ello, el hecho de ello, adelante, pásenle, el hecho de que haya un velo en ello, yo no, en fin, en sí toda la Biblia, yo no creo que es accidental en ese aspecto. La pregunta que yo les haría ahorita, y otra vez, hermano Samuel, ahí si pueden contestar en el chat, la pregunta que yo les haría ahorita en ese aspecto es, ¿cuál creen ustedes que es la razón que intencionalmente, porque esto es algo a propósito, que Génesis no nos da los detalles que queremos de cómo inició el mundo y Apocalipsis no nos da los detalles que queremos de cómo se va a acabar el mundo? ¿Creen que es intencional, es accidental? ¿Cuál será el propósito de ello? Porque si se dan cuenta, las iglesias, las generaciones, busquen libros de profecía, comentarios y nadie está de acuerdo. Cada quien tiene interpretación de todo ese tipo de cosas, de cómo se va a acabar esto, qué tipo de profecías, cuándo se van a cumplir.
Entonces, piensen en cómo, porque es lo que está diciendo aquí en cuestión del número 1. Tiene un velo el cómo empezó y cómo va a terminar todo. Mi idea o mi sospecha de por qué Dios escogió darnos la creación o la narrativa de cómo inició la vida un poquito medio oscura y oscuro cómo se va a acabar el mundo, yo tengo la impresión es porque Dios quiere que nos enfoquemos en lo que es claro. Y lo que es claro es la gran comisión, es el evangelismo, es la salvación del hombre. Esa es mi impresión. No lo sé. No sé si alguien tenga otro comentario o algo diferente con respecto a ello, pero hay una razón por qué Génesis no nos da los detalles que queremos que nos dé. Número 2, tenemos todas las verdades que se necesitan para responder a Dios y para entender la Biblia. Génesis es oscuro. Otra vez, hay un velo. No tiene la claridad que quisiéramos en cuestión de cómo inició la vida en este mundo. Pero en el número 2 dice que tenemos todas las verdades que se necesitan para responder a Dios y para entender la Biblia. ¿Qué implica ello? Eso implica que no tenemos hechos minuciosos, literales y completos. Tenemos sucesos selectivos e interpretados teológicamente. ¿Qué estoy diciendo? Esto es lo que está tratando de recordarnos Dr. Bob en su comentario. Lo que nos está tratando de llevar a pensar es esto. Varias cosas. Una de ellas es que Génesis, la narrativa de la creación, hasta cierta manera, pienso en un ingeniero, tal vez con un doctorado en alguna área de ingeniería, tratando de explicarle a un niño de 3 años todos los detalles de cómo funciona la ley de la aerodinámica y un avión se mantiene en el aire. Un ingeniero con un doctorado a un niño de 3 años tratando de explicarle. Eso es lo que yo tengo la impresión que es Génesis en la creación, Dios tratando de decirnos cómo es que creó el mundo. Siento que Génesis o capítulo 1 y 2 es la manera más reducida que Dios, es el nivel más bajo que Él puede hacer para que nuestra mente finita tenga una noción de cómo Él hizo esta maravilla de la creación. ¿Tiene sentido eso? Esa es la impresión que yo tengo en ese aspecto. Y eso implica entonces que, otra vez, a raíz de ello, no tenemos los hechos minuciosos que quisiéramos de Génesis. Porque en Génesis hay preguntas que para nosotros no son respondidas. Hay cosas que simplemente no están completamente claras. Pero lo que tenemos, otra vez, ahí en el número 2, las verdades que se necesitan para responder a Dios y para entender la Biblia. Tenemos lo suficiente para entender quién es Dios. ¿Qué estamos diciendo? Que el libro de Génesis, o en este caso la creación, es suficiente para que el hombre, la palabra en inglés, la palabra sea accountable, sea responsable. Y yo no sé si ustedes han leído el primer capítulo de Romanos, pero en Romanos, el apóstol Pablo dice abiertamente que el hombre había entendido y que escogió ignorar a Dios. Y Dios los da y los entrega a su propia concupiscencia. ¿Qué estoy diciendo? De que literalmente por estos 2 libros que hablamos al principio, y los pone entre comillas Dr. Bob, habla del primer libro que es el libro de la revelación natural. La naturaleza nos dice que hay un Dios, el cuerpo humano nos dice, o sea, es inconcebible que en la historia de la humanidad, o sea, pensar... No sé ni en quién pensar, pero pensar en los fundadores de esta nación, por ejemplo, y que ellos ahorita los sacáramos de la tumba y los lleváramos a una corte suprema, y vieran lo que estamos tratando de legalizar, los fundadores de esta nación dijeran, los que escribieron la Constitución dirían, a ver, otra vez, ¿cómo está la historia? ¿Que están tratando de hacer qué? ¿Me explico? Porque estamos tratando de hacer cosas como generación que nunca se han hecho anteriormente. Hay cosas que nunca se han hecho anteriormente. Y menciono todo esto porque al final de la conversación, al final de las cosas que estamos describiendo, tenemos el hombre responsable de lo que entendemos y lo que sabemos de Dios. Y la misma naturaleza nos revela la presencia de Dios. Es lo que estamos tratando de decir aquí. La otra cosa, ese es el primer libro que estamos hablando, o sea, la revelación natural de que hay un Dios. La otra revelación es la revelación, lo que llamamos revelación específica o especial, que es la Biblia. La naturaleza nos dice que hay un Dios y la Biblia nos dice bien claro que hay un Dios. O sea, ya es una cosa más específica, es una revelación, es lo que estamos describiendo aquí. Entonces,
Todo esto lo estoy mencionando una vez más porque está diciendo que las verdades que se necesitan, tenemos lo suficiente para responder a Dios y para entender la palabra de Dios. Tal vez no tenemos todos los detalles que quisiéramos en Génesis o en la creación, tal vez no tenemos todo lo que queremos. Y a raíz de ello, otra vez, entra la perspectiva de que nuestros hijos, nuestros nietos en las escuelas son bombardeados con la cuestión de que la ciencia y la religión están chocando y todo eso, lo cual es una falsedad. No es cierto eso y estamos por descubrirlo eso ahorita. Okay, quiero que vean esto aquí rapidito nada más del género. La palabra género significa la clase de literatura. ¿Qué tipo de literatura es Génesis? O sea, porque la Biblia son 66 libros, e inclusive la palabra Biblia significa colección de libros, son 66. Entonces tenemos diferentes géneros, diferentes estilos de cómo se escribió. Tenemos poesía, tenemos historia, tenemos profecía, en fin. Entonces necesitamos conocer el estilo o el tipo de literatura que es Génesis para poder entenderlo bien, y aparentemente es una narrativa teológica e histórica. Eso es lo que es. Alguien está narrando, alguien está diciendo, contando, porque una de las cosas con respecto a estas generaciones, si ustedes lo saben esto, lo han escuchado, pero esas generaciones típicamente las encontramos como generaciones que son orales, aprenden simplemente por lo que se comparten, no hay cosas escritas y que audio y video, eso no existe. Entonces menciono esto porque hoy en día es bien difícil darnos cuenta de esto porque somos una generación bien individualista. Hoy en día, nosotros televisión en la casa no vemos porque cada quien ve televisión en sus teléfonos hoy en día. O sea, los días se han acabado. Antes, cuando querías ver un programa, era específico día, específica hora, ¿me explico? Porque era la única manera que lo pasaban, era la única manera que tenías acceso a ello. Ahora, si eras de los riquillos y tenías una VHS, ibas al videocentro y rentabas una película, pues ya era diferente, ¿verdad? Pero típicamente, o sea, hablo de la cuestión de comunidad, de vivir eso, ha cambiado. Y menciono todo eso porque en cuestión de la literatura y del traspaso o de la comunicación de conocimiento, estas generaciones vivían literalmente en esa comunidad. Hace algunos años estuve en Etiopía y por primera vez en mi vida, nunca me ha tocado eso en mi vida. Y he conocido varios países, pero en Etiopía me tocó ver lo que es un clan, lo que es vivir en esa comunidad donde literalmente las familias se mueven juntas. Así, habitan juntas y trabajan juntas y se mueven juntos y todo lo que tienen lo tienen en común. Eso nunca lo había visto porque otra vez somos extremadamente independientes. Hoy en día queremos que nuestros hijos tengan su carrera, tengan su propio cuarto, tengan su propio carro, tengan su... ¿Sí me explico? O sea, queremos ese individualismo, ya está en nosotros como algo natural. Trágicamente eso nos ha afectado en cómo vemos la vida, y en el caso de la literatura bíblica, o en este caso Génesis, cuando nos dice que es una narrativa teológica e histórica, son principios que van a ser comunicados en comunidad. Todo eso lo menciono porque otra vez hay algunos ejemplos que Dr. Bob nos da con respecto a histórico, poesía, profecía dentro de esto, que estoy en el número 2 en el género, y ahí ven algunos de ellos que están en esa sección. Déjenme ir a la parte de abajo porque esta es la parte que entre paréntesis, cada libro de la Biblia, en el comentario de Dr. Bob Utley, la página es Comentario Bíblico Gratuito, así se ve. Hay una introducción, una recomendación que se hace y la hacemos, y de una vez te digo, pues esto porque, y me gustaría que lo anunciáramos, ahora que vayamos a la reunión anual de la convención, ese domingo en la noche, que es el 14 de noviembre, a todo pastor que vaya se le va a obsequiar una Biblia de estudio. Y menciono esto porque trágicamente en español Biblias de estudio casi no hay. Es una vergüenza para nosotros. No hay, hay muy poquitas en cuestión de traducciones que sean de estudio. La razón que menciono esto es porque en las Biblias de estudio, para alguien que esté un poquito serio en estudiar la Biblia, esto es lo que encuentras en la Biblia de estudio, la introducción. O sea, por eso esta clase se llama panorama. ¿Sí? La palabra panorama significa que es como desde un avión estás viendo todo así, me explico, no estás viendo en detalle las cosas. Entonces, en las Biblias de estudio que estoy mencionando y que se le van a dar a los pastores allá, estamos hablando acerca de que en las Biblias de estudio hay esto en cada libro. Entonces, esta introducción lo que te hace, te permite ver ese vistazo general del libro, que te ayuda mucho, otra vez, en el estudio de la Biblia. La recomendación que vamos a ver y escuchar a través de las clases, y es una cosa que Dr. Bob te va a decir, es de que él lo que no sugiere, y realmente lo prohíbe, es de que vayamos a esto al principio del estudio de la Biblia. Para estudiar la Biblia,
todo lo que se necesita es al Espíritu Santo, la persona tiene que ser convertida, es el lector, tienes que leer la Biblia y la palabra de Dios. Menciono eso porque estas herramientas son buenas y todo eso, pero aquí no es donde empieza la conversación. La conversación empieza con el individuo, que el Espíritu Santo crea en él el deseo, ¿verdad? No solamente de que ha sido salvo, pero ahora de buscar su palabra. Sí, aquí es donde leemos a David, por ejemplo, en el Salmo 119, que lo describe que ahora es más dulce que la miel. Porque sin el Espíritu Santo, sin la salvación, la Biblia es un pesar, la Biblia es una maldición, la Biblia es así literalmente que sientes que te aplasta, porque dices tú, no, o sea, este es un Dios de venganza, en fin, menciono todo eso porque cada libro, cada comentario que tiene Dr. Bob en la página, así inicia, con esto. Entonces esa es la recomendación de que, es lo que vamos a hacer en esta clase, o sea, en cada clase vamos a ver la introducción, es lo que vamos a hacer. Pero, aquí está el punto, pero en cada introducción, mi recomendación, donde quiero que se enfoquen, es en la última parte de la introducción. Porque en la última parte, y me voy a brincar todo otra vez por cuestión de tiempo, en la última parte está una sección que se llama verdades principales, que es donde te da, ahora sí que es la carne, lo esencial de que necesitas conocer, si en este caso si es Génesis, para que le des así el vistazo general de Génesis. En otras palabras, ¿de qué se trata Génesis? Esa es la pregunta, ¿no? ¿De qué se trata? Porque si quiero hacer un estudio bíblico, si quiero predicar de la vida de José, si quiero hablar del diluvio, si quiero hablar de la creación, quiero hablar de la caída del hombre, ¿me explico? O sea, los temas que están ahí, la vida de Abraham, que es lo que está en Génesis, esto te ayuda bastante. Pero una vez más, voy a hacer el énfasis una vez más, por favor, escuchen lo que voy a decir. No vayamos o no vengamos a esto al principio del estudio. Lo primero que necesitamos hacer en oración es ir directamente a la palabra de Dios y pedir la dirección de su Espíritu y que Él sea el que nos guíe. Ya después de que estudiamos, pasamos tiempo en oración, podemos usar este tipo de cosas. Porque si no, lo que va a suceder, si vienen a esto primero, esto nos va a influenciar cómo leemos la Biblia. Y lo que no queremos es que alguien más nos diga qué es lo que dice la Biblia. Estas herramientas lo que te ayudan es a corroborar o tal vez a corregir un poquito si andamos un poquito errando en lo que la Biblia está diciendo, ¿me explico? Porque obviamente nadie tiene teología correcta o perfecta, mejor dicho. O sea, nadie tiene esto figurado completamente. Todos somos peregrinos en esto, ¿no es cierto? E inclusive, persona que piense que tiene esto figurado, esa es la señal y yo diría, córranle, aléjense de esa persona, porque no es otra cosa más que simplemente, ¿qué sería eso? ¿Soberbia? Pensar que lo tienes figurado. Es como el que dice, yo tengo figurado la crianza de los hijos. No es cierto. Nadie tiene figurado eso. ¿El matrimonio? No. Bueno, Yamil a lo mejor sí, pero yo no. Yo no tengo nada de eso figurado, hermano. Nada de eso figurado. No tengo figurado ni mi vida, hermano. Mi esposa me escribe mis sermones y todo. No. Ok, rápidamente, verdades principales con respecto a Génesis. ¿Lo encontraste, Pastor Turcot? Ok, perfecto, ahí está, vamos, rápidamente. La pregunta, otra vez, que se está haciendo a Génesis es cómo comenzó todo. Y aquí algunas cosas que son importantes con esto. Comenzó con Dios. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio, ¿quién? No la iglesia, no el pueblo, no la ley, no el hombre, no el pecado. Literalmente en el principio es literalmente Dios. Entonces, ¿cómo comenzó todo? Comenzó con Dios. Dios es el punto de partida, Dios es el punto de referencia, Dios es el fundamento de todo ello, Génesis 1 y Génesis 2. La perspectiva, eso es importante, esta es la palabra worldview, o sea, la cosmovisión. ¿Cómo ve la Biblia esto? La perspectiva no es el politeísmo, no es la pluralidad de dioses o de creencias o de opciones o de cómo te sientes o qué te pasó, quién fue tu mamá, cómo te educaron. No. Aquí la perspectiva es simplemente el monoteísmo. Implica, la palabra mono es uno. ¿Sí? Un solo Dios, eso es lo que está diciendo la Biblia. Entonces, lo que está haciendo es que Génesis pone las cartas sobre la mesa. Literalmente está diciendo, hey, y otra vez, esto que estamos leyendo, porque estamos tan distantes de este tiempo, no le hacemos la justicia necesaria, en ese sentido. En este tiempo el politeísmo era como mandar textos, todo el mundo lo hacía, era parte de la vida, era cotidiano, el tener multiplicidad de dioses. Entonces, el punto es que Génesis o este tipo de escritura de la Biblia o hablar de monoteísmo es algo completamente revolucionario.
Es a lo que estoy hablando. O sea, es algo nuevo, es algo que no se había conocido. Entonces, menciono esto porque el punto aquí, y otra vez, si quieren tomar nota o considerar esto, el enfoque no es, a raíz de que, otra vez, a raíz de que el enfoque no es el politeísmo, sino el monoteísmo, a raíz de que esta es la perspectiva de la Biblia y que todo inició con Dios, no inició con la necesidad que el hombre tiene, no inició con las preguntas que el hombre tiene, eso implica que el enfoque no está en el cómo de la creación. El enfoque de la Biblia no se preocupa en decirte cómo es que el mundo fue creado. Y eso es importante, porque otra vez, la gente quiere saber cómo el mundo fue creado, ¿no es cierto? Es importante. Entonces la Biblia no está descartando la necesidad o la curiosidad que tenemos. Pero acuérdense, la autoridad de la Biblia inicia con la perspectiva de esta gente en este tiempo. ¿Por qué? Porque ellos son los inspirados, no nosotros, los autores de la Biblia, estoy hablando. Entonces, en la perspectiva de ellos, el autor del libro de Génesis, él no se está preguntando cómo inició el mundo, ni a la gente que le está escribiendo, esa gente se está preguntando o le están preguntando a él, hey, ¿cómo es que inició el mundo? Esa pregunta no se la están haciendo ellos, aparentemente. El punto de la pregunta no es tanto el cómo, sino el quién. ¿Quién hizo el mundo? No es cómo el mundo fue creado, pero es quién lo hizo. ¿Qué implica ello? Implica que esto es corto, pero muy poderosa la presentación de la creación, en este caso, de cómo inició todo. Y lo que dice es que la teología de la Biblia era, otra vez, la manera en que la Biblia presenta a Dios, introduce a Dios, es totalmente única en su época. Es algo diferente. ¿Por qué? Porque otra vez el politeísmo era lo que reinaba en este tiempo. Número 2, Dios quería comunión, por lo tanto la creación se convierte en el escenario, la plataforma para que Dios tenga comunión con el hombre. ¿Sí? Número 3, no existe la posibilidad de entender, esto es extremadamente importante, no existe la posibilidad de entender el resto de la Biblia si ignoramos o no entendemos Génesis 1, Génesis 2 al 4 y Génesis 11 y 12. Ahora, ahorita no tengo el tiempo de decirles por qué y entrar en detalles, pero en julio o en junio, no recuerdo, Dr. Bob hizo una clase en detalle de Génesis 1 al 11, Génesis 1 al 11, y se hizo la clase completamente bilingüe. Así es que la hicimos por Zoom y yo hablaba él, hablaba yo, y está toda la clase completamente bilingüe. Así es que por eso es que queremos que se registren en la clase para mandarles todos esos enlaces donde vean los videos y puedan ver en detalle esta enseñanza. Los humanos tienen que responder con fe, número 4, a lo que entienden de la voluntad de Dios. ¿Sí? Hay que responder con fe. No se trata de responder con fe. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué requiere fe? ¿Por qué requiere fe la respuesta? Los humanos tienen que responder con fe a lo que entienden de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la razón que requiere fe? El que el hombre responda. Porque la pregunta es ¿por qué es un prerequisito la fe para responderle a Dios? Dr. Tony Evans dice que la fe es actuar como que si lo que Dios dice o dijo es verdad. Entonces me imagino que está implicando con esa oración de que no estás viendo las evidencias todavía de lo que Dios dijo o prometió, pero actúas como si fue verdad. Porque típicamente somos guiados por vista, ¿no? Somos guiados por los sentidos, lo que tocamos. Entonces, piensen en ese aspecto porque lo que está hablando aquí es de que el prerequisito es la fe. Y entre paréntesis, la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Es lo que Dios nos da la habilidad de creerle. Él mismo nos habilita eso. ¿Sí? Es obvio que hay parte del libre albedrío que también uno decide porque fuimos creados a su imagen y es parte de lo hermoso de ser creados a la imagen de Él. Letra B, esta es importantísima también porque esta tiene que ver con Génesis capítulo 3 y esta tiene que ver con por qué es el mundo tan malo e injusto. Sí, de acuerdo a Génesis 1:31, era bueno en gran manera, pero Adán y Eva, ¿qué es lo que hicieron? Rebeldía, pecar, ¿verdad? Una afrenta ante Dios. Y los resultados son obvios, aquí está la lista de los resultados, aquí están las consecuencias del pecado, ¿sí? Entre paréntesis, cuando hablamos del pecado de Adán y Eva, que es obviamente algo trascendental y muy doloroso,
importante y trascendental que fue la rebeldía de ellos, el punto del pecado del hombre tiene más que ver, o su importancia es un poquito más, tiene que ver con la persona contra quien pecamos que en sí el pecado de nosotros. Y no quiero minimizar lo que hacemos, pero el punto aquí es la santidad de Dios, la gloria, el carácter de Dios, porque es lo que hicieron ellos. O sea, ellos escogieron no creerle a Dios, escogieron no confiar en Dios, es la cuestión de la fe, ¿verdad? Entonces, el hombre por naturaleza, si no confía en Dios, va a confiar en sí mismo. Esas son las únicas dos opciones. O Dios es quien dice que es, o Dios es lo que yo espero que yo decido o determino que Él sea. Entonces, en este caso, Adán y Eva, y entre paréntesis, esta cuestión de esta afrenta, esta cuestión de esta rebeldía de Adán y Eva, ante la santidad de Dios es trascendental porque nos afecta a todos. Es el pecado adánico. Esa es la palabra imputar, es la palabra transferir. O sea, Adán nos transfiere su culpabilidad por la majestad de Dios, porque es una afrenta en contra de la santidad de Dios. Entonces, es tan grande la afrenta que la consecuencia alcanza a la humanidad. Pero el otro componente es que también nosotros por voluntad propia nos encanta el pecado. O sea, nadie nos forza. Si somos honestos, especialmente antes de conocer a Cristo, estábamos súper comprometidos con el pecado. Nunca fue accidental, nunca fue de que, o sea, fue un resbalón o no sabía. No, a sabiendas, ¿me explico? Inclusive Pablo en Romanos va a hablar acerca de muertos al pecado, porque aparentemente la iglesia en Roma estaba viviendo como si, imagínense un muerto, si un muerto lo pones en un sepulcro, ¿verdad? Y cuando tú pones un muerto o en un ataúd, deja tú un sepulcro, en un ataúd, y estás en un funeral, nadie espera que el ataúd se mueva o que alguien salga del ataúd. Nadie espera, ¿verdad? Porque si alguien sale de ahí, va a haber un problema serio. Como predicador, vámonos, yo no me quedo a investigar qué pasó. ¿Qué es el punto? El punto es este. Pablo está diciendo, en Cristo, con respecto al pecado, el cristiano fue puesto en un ataúd. O sea, no debe de haber en nosotros esa atracción, ese deseo. Porque lo que estamos haciendo cuando pecamos como seguidores de Jesús, estamos literalmente abriendo un ataúd y saliendo. Y Pablo dice, eso es algo anormal. Eso no. Porque otra vez, un muerto no se mueve, ¿no es cierto? Entonces Pablo está diciendo, ¿por qué se mueven? ¿Por qué están ustedes teniendo esa? Es lo que está diciendo en Romanos. Entonces, es de donde viene esto. La pregunta en la letra C es, ¿cómo lo arreglará Dios? Y lo va a arreglar a través del Mesías que vendrá por todos los hombres. Génesis 3:15, la promesa mesiánica. Después de que Adán y Eva en el capítulo 3 pecan, trágicamente conocemos la historia. Aquí Génesis 3, y aquí está la referencia a Romanos de lo que estaba hablando ahorita. Pero, ¿cómo lo soluciona Dios? Lo soluciona a través de una promesa que Él hace. Y otra vez, vean la palabra clave, promesa, la cual implica que requiere fe, ¿verdad? Promesa que requiere fe. La promesa, y esta es la parte que me encanta de la promesa, y podemos hablar de eso toda la noche, no lo voy a hacer, pero la parte que me encanta es que parte de la promesa es que después de que va Él a traer juicio sobre la serpiente, Dios, juicio sobre la mujer, juicio sobre el hombre, Él hace la promesa. Entonces, está ese contraste del Dios de juicio con el Dios de misericordia. Y en el Dios de misericordia, cuando está haciendo referencia aquí Dr. Bob, que va a ser el Mesías que vendrá por todos los hombres, está hablando de la simiente de la mujer, que va a aplastar la cabeza ¿de quién? De la serpiente. Entonces, aquí está el punto. La parte que me gusta enfatizar a mí en esta narrativa de cómo Dios va a arreglar esto, es que va a ser a través de la simiente de la mujer. Esta es una de las razones, aparte de las obvias, por qué estamos en contra del aborto. Porque aparentemente cada simiente, cada persona que nace del vientre de una mujer, tiene la posibilidad de aplastar la cabeza de la serpiente, en el sentido de que somos empoderados por Cristo para hacer, y es lo que Pablo dice en Romanos, para hacer guerra en contra del enemigo, ¿verdad? Entonces, todo cristiano que no hace guerra en contra del pecado, potencialmente no es cristiano. Porque el cristiano peca simplemente que pecamos en un contexto de guerra en contra del pecado. No pecamos perpetuamente disfrutando y literalmente sin importarnos. O sea, una persona que vive en pecado perpetuo sin confesarlo, sin mostrar ese deseo de ser perdonado o cambiado, potencialmente no es cristiano. Potencialmente. Ese sería no sé, de alguna manera. Menciono todo esto porque la simiente de la mujer es la que viene a hacer esta promesa donde vendrá a salvar a los hombres. Aquí está el punto. Observen que en la promesa con Abraham viene la simiente de la mujer, el hijo de la promesa llamado Isaac,
en un contexto de vejez y en un contexto de esterilidad. Entonces, vejez y esterilidad, yo diría que son como, había una película que se llama, o que se salió hace tiempo, que se llama The Perfect Storm, el ojo del huracán, que es cuando dos huracanes, categoría 5, se unen. No sé si recuerdan eso, pero si allá en el mar, si hay dos categorías 5 y se juntan, ese es el ojo del, así se llama, el ojo del Perfect Storm, ojo del huracán. Para mí el ojo del huracán sería la vejez de Abraham y de Sara y la esterilidad. Es el cuadro perfecto para que esta promesa se lleve a cabo. ¿Qué es el punto? De que en el contexto donde nada se ve lógico, donde nada tiene esperanza, es lo que Dios usa para manifestar sus promesas. No sé si eso es claro. Entonces, esta promesa de que la simiente de la mujer, ¿me explico? Porque es lo que está profetizando, es lo que está anunciando Dios. Otra vez, caso de Abraham, vejez, esterilidad. Caso de Isaac, esterilidad otra vez, ¿no es cierto? En el caso de Jacob, esterilidad, una vez más. ¿Qué es el punto? Aquí es el punto. Eventualmente se aparece un ángel a la Virgen en el Evangelio de Lucas y le da la anunciación, le dice acerca de Jesús. ¿Y recuerdan la respuesta de la Virgen María? ¿Cómo sucederá esto? Porque no conozco, ¿qué cosa? No conozco varón. ¿Qué es el punto? Exactamente desde el punto, María. Porque lo que está por nacer está basado en una condición imposible, lo cual no hay nada imposible para Dios, y la promesa desde Génesis es que iba a ser a través de la simiente de la mujer. Y simplemente el ángel está diciendo, it's time, se llegó la hora. O sea, es el tiempo de Dios, es la manera en que Dios obra. Así lo ha hecho a través de la historia. Entonces, todo eso lo vemos aquí en Génesis porque Dios llama a uno para llamar a todos, el llamamiento de Abraham. Entonces, estamos hablando de cómo aquí se crea todo el mundo, se pone de cabeza, es el pecado, ¿cómo lo va a solucionar él? La simiente de la mujer, eventualmente es Cristo, ¿no es cierto? Entre paréntesis, esto lo vamos a elaborar más adelante en las próximas semanas. Esta es la razón por qué creemos que importante que es Abraham, importante que es su familia, la nación de Israel, importantes que son el pedazo de bienes y raíces de tierra, todo es importante, pero todo eso está apuntando hacia una sola persona. Su nombre es Cristo, ¿verdad? Entonces, Abraham, su familia, la nación, el pedazo de tierra son vehículos hacia Cristo nada más. Traduzcan esto en la salvación de nosotros. Nuestra salvación es simplemente el vehículo para la salvación de otros. Ese es el punto. O sea, Abraham no se convirtió en la razón de sus hijos o la nación. En otras palabras, esa es la razón por qué en lo personal tengo un poco de problema o mucho de problema con el dispensacionalismo. Porque ellos van a hacer ese vehículo la meta. Cuando piensan en los judíos, y si me explico, en la nación de Israel, yo pienso que no son especiales, pero la nación de Israel es especial por la misma razón que tú y yo somos especiales. Porque Cristo nos hace especiales. Esa es la única razón. De ahí en fuera, no hay nada en nosotros que nos haga especial. Ok, entonces Dios llama a uno para llamar a todos. Número 3, Dios está dispuesto al obrar con la humanidad caída. Él está dispuesto a obrar y a través de, y otra vez aquí menciona la lista, con quién decide obrar Dios, y es increíble que Él decida obrar con esa generación y que nos decida incluir a nosotros. Ok, estos son ejemplos, hermanos, nada más rápidamente acerca de esto. Samuel, ¿tienes preguntas, hermano? Tenemos un montón de gente conectada y no sé si hay preguntas ahí. No hay preguntas, ok, o ya se fueron todos, o están dormidos, o están en Facebook, que no tienen preguntas. Ok, perfecto. Déjenme entonces moverme rápidamente a esto, y esto deben de verlo con mucha más facilidad, así es que ahí está enfrente de ustedes, y vamos a ver rápidamente otra vez, esto que estoy por mostrarles es la última parte de la introducción de cada libro de la Biblia, acuérdense. Es lo que encontrarían en una Biblia de estudio, es lo que encuentran en la página de Dr. Bob, y en lo personal pienso que esto ayuda bastante, pero voy a decirlo una vez más, en el estudio de la Biblia personal, en la preparación de un estudio bíblico, en la preparación de un sermón, no vamos a estos recursos primero. Es oración, es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo y el lector. Hay que irnos a trabajar, hay que irnos a solas con el Señor y a estudiar su palabra, ¿no es cierto? Que entre paréntesis yo creo que es la palabra de Dios estudiándonos a nosotros. No escudriñamos la Biblia nos escudriña a nosotros. Literalmente transforma nuestra vida. Ok, Éxodo, rápidamente. ¿Qué se trata de Éxodo? Bueno, con Éxodo encontramos que Éxodo es simplemente el libro que va a continuar la historia que fue comenzada en Génesis. Es parte de lo que acabamos de decir. ¿Sí? Y otra vez,
Obvio que no cubrimos Génesis porque esta clase no se trata de Génesis, se trata de todo el Antiguo Testamento. Este éxodo va a documentar el desarrollo de la familia elegida. Y la palabra elección, aquí un paréntesis, si quieren hacer ahí una nota en la palabra elegida o elección, la doctrina de elección. La doctrina de elección en la Biblia, que típicamente lo traducimos o lo leemos como VIP. Por eso muchos batallamos con predestinación y, en fin, el punto es este. Esta palabra de elección, como toda la Biblia apunta a Cristo, y Cristo es el elegido, Cristo es la revelación suprema, leemos, interpretamos, procesamos la Biblia a través de Cristo. La pregunta realmente es si hay o hubo una familia elegida que históricamente sabemos que hay, es la familia de Abraham, ¿verdad? Abraham, elegido, su familia, la nación, todo eso lo sabemos. Sí, el desarrollo de esta familia elegida que está apuntando a la simiente de la mujer, que es Cristo, escuchen lo que voy a decir, sí, porque es importante. El apóstol Pedro dice, hablando a la iglesia de la dispersión, que Cristo fue el elegido para ser la piedra angular del edificio y que nosotros somos elegidos en Él para ser piedras vivas. Cristo es la piedra angular, somos piedras vivas. Pero Pedro, en la misma frase, en la misma oración, en la misma afirmación de que Cristo es la piedra angular y que nosotros somos piedras vivas, Pedro dice que esa elección para ser el ungido de Dios implica también que es elegido para ser rechazado por los edificadores. No es más. Elegido para ser la piedra angular, váyanse conmigo a Mateo capítulo 16, donde Cristo dice, después de la confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, Cristo dice, bajo esta roca edificaré y las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Cuál es la roca? ¿Qué es lo que Pedro confesó? Que él era el Cristo, que él era el elegido. Aquí es el punto. La elección de Cristo, supremacía, la piedra angular, el Señor de señores, todo eso incluye simultáneamente una elección para sufrimiento, para rechazo, para ser varón de dolores, para ser el siervo sufriente. ¿Qué estoy diciendo? Que esta palabra tiene un énfasis dual. Un énfasis de ser literalmente el salvador del mundo, pero el precio a pagar es con tu vida, con tu sangre. Traduzcan esto en nuestra conversación. Como cristianos hemos sido elegidos por Cristo. Somos parte de la familia de Dios. Pero esta elección también es para sufrir. Por eso Pedro, hablando a la iglesia de la dispersión, les dice, no se sorprendan o dejen de sorprenderse, porque trágicamente, otra vez, convenencieramente, cuando vemos esta palabra, literalmente decimos, yo ya la hice, yo ya traigo la camiseta del equipo que gana, así es que inclusive, como no pierdo la salvación, dale vuelo a la hilacha, pues ¿cuál es el problema? O sea, no vas a ir al infierno, ¿verdad? Es lo que llamamos antinomianismo o libertinaje, ¿no es cierto? Es simplemente pensar que, hey, soy intocable, ya no. No. Esta cuestión de elección es para entender que el sufrimiento en la vida de este mundo, basado en el libro de Génesis, capítulo 3, que literalmente Satanás se convierte en el príncipe del aire. Satanás le hemos otorgado, o se le ha otorgado, la cuestión de ser el que gobierna, el que tiene el control de este mundo temporalmente, Satanás. ¿Sí? Y que dentro de su dominio de Satanás es un dominio como es el dominio del gobierno, hermano Robert, en un día como hoy, que fue un día de elección. ¿Me explico? Es un día de elección en Estados Unidos. Cuando pensamos en un virus, cuando pensamos en nosotros mismos, toda autoridad sobre la faz de la tierra, incluyendo a Satanás, es limitada. No sé si eso está claro. No hay autoridad suprema en este mundo excepto la de Dios. Entonces, esta cuestión de elección, somos elegidos para sufrir porque somos embajadores, porque la elección de Cristo es transferida a nosotros y esa elección con Cristo es la elección de que también el llamado de Cristo es para nosotros. Todo esto lo menciono otra vez porque Éxodo está enfatizando eso. Y vean esto, aunque están esclavizados en Egipto, en Éxodo, ya verdad, cuando van a salir, pues se llama el Éxodo, van a salir, vean esto, ellos van a poseer la tierra prometida y la van a hacer, ¿por qué? Porque, otra vez, la autoridad suprema es la de Dios. Faraón era el hombre más poderoso en esta generación, pero su dominio era limitado. Es el punto. ¿Me explico? Nuestro gobierno en Estados Unidos hoy se fueron a corte y están disputando diferentes cosas. Toda decisión que tome la Casa Blanca en Estados Unidos o cualquier otra nación siempre va a ser limitado. Porque la autoridad viene de un decreto divino. Y Dios había establecido que aun cuando estaban esclavizados en Egipto, ellos iban a poseer la tierra prometida, y es lo que vemos en Éxodo. Registra las leyes del pacto dadas en el monte Sinaí, es lo que hace Éxodo,
Y la pregunta va a lidiar con el cómo debe vivir el hombre. Déjenme hacer un comentario aquí rapidito con respecto a esto, que otra vez no le hacemos justicia a la Biblia o se nos olvida en ese aspecto. Una de las cosas importantes con respecto a esto que estamos hablando es el hecho, y se nos olvida esto, basado en que están saliendo de esclavitud, son 400 años de esclavitud, 400 años. Eso implica que todo lo que esta gente sabía era la opresión, tráfico humano, no identidad, en fin. Cuando Moisés en Éxodo saca al pueblo, a la gente, y lo saca de 400 años de esclavitud, todo lo que ellos saben es, otra vez, esclavitud, esclavos. Una de las cosas que tenemos que recordar a través del libro de Éxodo, y en Moisés específicamente, es que a Moisés se le atribuye que él creó el fundamento, y la palabra clave para mí es esto, el discipulado. Moisés discipuló esta generación en 40 años en el desierto, en una vida nómada, en una vida, hasta parecía que iban sin rumbo, y sentó los fundamentos de lo que sería una civilización. ¿Qué estoy diciendo? Eso es lo que estoy diciendo. Que no tanto la evangelización, porque realmente es una sola experiencia, evangelización y discipulado, pero el discipulado de las naciones, yo digo que está en Éxodo, que está en el Pentateuco. O sea, si queremos ver una nación que no solamente sea convertida al evangelio, pero que viva como tal, estos son los principios, porque Moisés lo que hizo en 40 años sentó las bases para tomar un montón de gente que tenía no identidad y los formó para que en cuestión de generaciones ustedes avancen, y lo vamos a ver la próxima semana, no, en 2 semanas vamos a ver esto, pero vamos a hablar de la monarquía unida, cuando los reyes de Saúl, David y Salomón son una potencia mundial. ¿Por qué? Por el discipulado que puso en cómo deben de, y la palabra vivir simplemente es la expresión de lo que están creyendo, sus valores y todo eso. ¿Cómo debemos adorar? Otra vez lo establece, está formando la nación Moisés, ¿verdad? Está estableciendo sistemas en este sentido de sociológicos, está estableciendo sistemas religiosos o está regenerando los sistemas porque venían de un sistema sociológico de esclavitud, ahora son libres. Aquí eso es importante, la libertad de este pueblo es libertad, dice el Señor, para que me adoren. No es libertad para que hagan lo que quieran, es para que me adoren. ¿Por qué? Y otra vez, esto es difícil de decirlo, pero bueno, si ustedes conocen la historia, o la recuerdan, mejor dicho, son 40 años que se van a aventar en el desierto. La razón que se van a aventar 40 años, que es una generación completa, es porque cuando ellos salen de Egipto, Dios literalmente les dice, poseen la tierra. Vayan y poseen la tierra. Esta generación incrédula, en lugar de poseer la tierra, mandan espías. Mandan 12 espías, de los cuales regresan a dar reportes, de los cuales los reportes solamente 2 producen reportes positivos, Josué y Caleb, que son los únicos que van a entrar a la tierra prometida. ¿Qué estoy diciendo? Que a raíz de su incredulidad es que el Señor los va a llevar a 40 años en el desierto, a dar vuelta y vuelta y vuelta, a pagar la consecuencia, y la consecuencia es no poseer la tierra prometida. Todo lo que estoy diciendo es que vean la manera en que Dios presenta el discipulado integral, está integrado. O sea, integrado quiero decir que no existe, el discipulado no es, el domingo voy a la iglesia, el martes trabajo, el jueves voy con mis hijos, el viernes voy a mis papás, sí, o sea, es una vida en su totalidad, es lo que estamos encontrando aquí. Éxodo documenta los grandes actos del amor y la misericordia de Dios hacia Israel que fueron profetizados a Abraham. No tengo el tiempo ahorita para entrar esto en detalle, pero a mí se me hace que en el email que les mandé a ustedes temprano hoy, viene el video del sermón del domingo que prediqué con respecto a este pasaje. Porque lo que van a encontrar aquí, voy a hablar de la explicación de la profecía o las promesas hechas a Abraham. Y Éxodo lo que va a hacer, lo va a documentar. Esa profecía, ese amor, esa misericordia que Dios tiene a través de Abraham cientos de años antes, y finalmente en Éxodo van a empezar a ver esa misericordia, ese amor manifestado en todo ello, y eso es lo que encontramos desde Génesis capítulo 15, versículo 16. Los tratos de Dios, cómo está tratando Dios con Faraón, muestra el balance, eso es importante, en Éxodo muestra el balance entre la soberanía de Dios y la habilidad del hombre de escoger, en Éxodo. Y otra vez, estoy hablando acerca del Faraón, del que tenía al pueblo de Dios bajo yugo, esclavos, y la manera en que Dios va a lidiar con Faraón muestra, esta es la palabra clave es balance. ¿Por qué? Porque otra vez, acuérdense,
La Biblia no está escrita en un contexto como el de nosotros. A nosotros nos gusta, esta es la manera en que pensamos en la Biblia. O Dios es soberano o el hombre tiene la libertad de escoger. ¿Cuál de los dos es? Y la Biblia va a decir, es los dos. Y esta historia de cómo va a lidiar Dios con Faraón es la manera en que lo va a ilustrar. ¿Por qué? Aquí está la razón. Porque ciertos pasajes de Éxodo van a documentar cómo es que Dios endurece el corazón de Faraón. Entonces, dentro de su soberanía, Dios va a endurecer el corazón del hombre. Esa es una. Y aquí está la lista de sus versículos. Encontramos capítulo 7, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 14. Todo se está grabando, así es que vamos a poder retransmitir esto y pueden agarrar las notas después y les voy a mandar el PowerPoint también. La contraparte de ello es de que así como Dios endurece el corazón de Faraón, Faraón también, ¿qué cosa? Ahora, un paréntesis rápidamente. Esto que está aquí, hermanos, en contraste con esta es la manera en que yo lo entiendo o proceso o me lo imagino, y quiero pensar que estoy en lo correcto, porque esta es una parte importante de la relación con Dios. Cuando hablamos de que Dios endurece el corazón de Faraón, me da la impresión que lo que está haciendo Dios en ese aspecto está ejerciendo soberanía, su poder, restringiendo la depravación de Faraón. O sea, Dios en su misericordia al hombre natural o al hombre sin Cristo y al cristiano también, Dios en su misericordia, ¿cómo explico esto? No sé cómo explicarlo. En el perdón de nuestros pecados, por ejemplo, cuando pienso en el perdón de pecados que Dios trae en nuestra vida, yo tengo la impresión que esta confesión de pecados la hacemos gradual, la hacemos paulatina, porque si Dios nos revelara la profundidad de la depravación de nuestro corazón, probablemente, no sé, nos moriríamos o nos volveríamos locos. Estoy mencionando esto porque somos una generación con tanto moralismo, somos una generación que nos damos baños de pureza y de que literalmente no vemos la realidad de la vida. Y cuando hablamos acerca de este endurecer del corazón de Faraón, tengo la impresión que es Dios literalmente restringiendo o frenando la depravación de Faraón. Cuando Faraón endurece su propio corazón, es Dios soltando las riendas de maldad y diciéndole a Faraón, have it your way. Ahora sí, dale, que es lo que acabamos de decir de Romanos. En Romanos dice la Biblia que Dios los entregó a su propia consuficiencia, haciéndose amadores de sí mismos y dándose hombres con hombres. ¿Sí me explico? O sea, esa depravación, yo entiendo que es Dios simplemente diciendo, es su juicio diciendo, all right, o sea, me he manifestado, te he hablado, mandé a los profetas, mandé a los apóstoles, mandé a mi propio hijo, y aún así decides endurecer tu corazón, vámonos. Entonces, eso es lo que me viene a la mente cuando leo esto, que me aterroriza, para serles sincero, porque digo yo, qué difícil es decir esto, ¿no? Porque, o sea, otra vez, hoy es día de elecciones en nuestro país. Entonces, ¿se imaginan si Dios, a nivel de liderazgo, dijera el Señor, órale, denle, a ver hasta dónde quieren llegar? Es triste esto. Ok, déjenme nada más tocar rápidamente el libro de Levítico en ese aspecto, porque son libros importantes en esta conversación. Y en Levítico lo que encontramos simplemente es que va a manifestar una preocupación con la base legal de la vida civil y religiosa de la nación de Israel. Otra vez, traduzcan esto a través de los lentes del discipulado. Moisés está sentando las bases para que la nación sea discipulada. Las naciones sean discipuladas. Entre paréntesis, un comercial rapidito. Todo esto que estamos mencionando de los sistemas, implementación, discipulado, inversión, transformación, acuérdense que Dios escogió a este líder llamado Moisés, Dios escogió a esta nación llamada Israel para que esto que están viviendo, ellos lo reprodujeran en otros. No sé si recuerdan eso. O sea, esto no está sucediendo simplemente porque ellos son un pueblo especial, porque Moisés es el héroe de la historia. No, este llamamiento, estas experiencias son para que esto lo reproduzcan. Las naciones van a ser bendecidas a través de ellos y debe ser a través de esto que estamos refiriéndonos. Estamos hablando de Levítico, va a proveer instrucciones para el uso
del tabernáculo que se ha descrito en los capítulos 25 al 40 de Éxodo. ¿Okay? Entonces aquí vamos a entrar ya en la instrucción, en ello en detalle, que tiene que ver. La letra B describe la manera en que un ser humano pecador puede hacer, esto es importante, cómo es que una persona pecador, una persona que ha pecado, puede acercarse a un Dios santo y también cómo puede mantener esa comunión que estamos hablando aquí. Entonces, parte de lo que está haciendo Levítico está exponiendo la condición del hombre, está exponiendo la naturaleza de Dios, quién es Dios, y otra vez, trágicamente, mucha gente dice, no, yo no leo el Antiguo Testamento, ni predico del Antiguo, porque eso es ley. Ahora estamos bajo la, ¿qué decimos? Bajo la gracia. Vean la gracia, esto es gracia. Porque el hombre en su condición de depravación, de pecaminosidad, el hombre el hecho de que les da, el hecho de que les permite o les provee un tabernáculo, un sistema sacrificial, es el recordatorio de que Dios quiere comunión con el hombre, pero esa comunión o esa relación tiene estipulaciones. Entonces, traduzcan esto en la relación personal con Dios y colectiva, donde lo peor que podemos hacer como esposos, como padres, como nietos, como abuelos, es buscar esto a nivel de familia o sociedad sin un parámetro. Es la clásica que decimos, es que yo amo a mis hijos incondicionalmente, es que yo amo a mi cónyuge. No, eso es lo peor que podemos hacer. Darles un amor o una relación incondicional. Dios no ama incondicionalmente. Dios siempre ha puesto condiciones en la relación con el hombre. Y la condición es porque el hombre es lo que más necesita. Lo que es incondicional, y estamos por verlo, es el pacto que Dios hace con el hombre. Génesis capítulo 15, por eso les digo que vayan a ver lo que predicamos este domingo, porque hablamos acerca de esto. En este libro, otra vez, parte de esa experiencia es la santidad, lo cual es la palabra clave del libro, y Dr. Bob tiene esa palabra descrita y la va a elaborar en los temas especiales de su página, por eso lo puse ahí. Pero esta palabra santidad, nada más quiero que se lleven el concepto o la idea, porque no es tanto, a menos que esté describiendo a Dios, pero hablando de nosotros, no es tanto una persona sin pecado. Santidad, santidad es la imagen, porque inclusive la iglesia, la palabra iglesia es los apartados o los santos, es ese concepto de ser apartado para Dios, para los propósitos de Dios. Entonces, el Levítico habla acerca de esta razón por la cual te saqué de Egipto, por la cual te elegí, y es para que seas apartado para mí. El monoteísmo, un solo Dios, esa relación de exclusividad. Nos deja maravillados este libro el hecho de que Dios desea que su pueblo de pacto, porque otra vez, esto es lo que es incondicional. Esto es lo que es incondicional. Otra vez, regresen a lo que dijimos al principio, o hace rato. Hablamos acerca de que iba a ser a través de la simiente de la mujer, que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Ese es un pacto incondicional. ¿Cómo lo sé? Porque Él escoge a una persona que esté en su vejez, los dos en el matrimonio, Abraham y Sara, y en esterilidad. Entonces, como el pacto es incondicional, eso implica que no depende de que ellos cumplan la parte que les corresponde. Porque no podían, ya estaban ancianos y ya estaban estériles. Entonces, en Génesis capítulo 15, lo que encontramos de este pacto incondicional es literalmente Dios hablando o llevando a Abraham a un sueño profundo, le pide que sacrifique, y cuando derrama la sangre, para sorpresa de Abraham, porque típicamente quien pasaba por en medio de la sangre para hacer ese pacto era el siervo, no el que conquistaba o el rey con el poder. Entonces, en la conversación entre Abraham y Dios, quien debe de pasar por la sangre para hacer la promesa del pacto que están haciendo, y entre paréntesis, lean el capítulo 15, ese es el capítulo de Génesis, en Génesis, donde lo saca y lo lleva a ver el firmamento y le dice, ¿ves las estrellas? Así será tu descendencia. Y Abraham, como todo humano, le pregunta, ¿y cómo será esto? Casi la misma pregunta de María con el ángel, ¿y cómo será esto? ¿No es lo que típicamente preguntamos? ¿Y cómo será esto? Y Dios le dice, ok, Abraham, déjame explicarte. Lo lleva al sueño profundo, sacrifica en el sueño, y no estamos seguros cómo es este sueño o qué está pasando, o cómo lo ve Abraham, pero en el sueño, en lugar de que Abraham pase por la sangre, es Dios quien pasa, es esa antorcha que muchos piensan que es la gloria de Dios, esa gloria de Shekinah que le llaman, que va a pasar por el medio de la sangre, y en medio de la sangre pasa, y es donde Dios se compromete
a que ese pacto se va a llevar a cabo, aun si tú, Abraham, eres infiel. Aun si tú, Abraham, no cumples con mi pacto. En fin, todo esto que estamos mencionando es la razón por la cual llegamos a esto, donde puede regresar a la comunión con Él, hablando acerca de esa maravilla o de cómo nos maravilla el hecho de que Dios desea que su pueblo de pacto, sí, que es pecador, pueda regresar a la comunión con Él, y también que ha provisto una manera, un camino. ¿Cuál es ese? Otra vez, vean esto. El pacto es incondicional, una vez más, la salvación no se pierde, el carácter de Dios no cambia, pero la relación es condicional. No es más, el pacto es incondicional, somos salvos por gracia, a través de la fe, no por obras, dice Efesios, para que nadie se gloríe, pero ya que somos salvos en un contexto de una relación condicional, y la relación condicional entre el Padre y el Hijo era que el Padre le entregaba a los que iban a ser salvos y el Hijo tenía que morir, tenía que dar su vida en rescate. Entonces, esa condición que la celebramos en Semana Santa se traduce en nosotros en la manera en que nos relacionamos con Él. Obviamente no a través de sistema sacrificial hoy en día, pero existe la condición todavía. El carácter de Yahvé es revelado a través de este libro de Levítico al proveer un sistema de sacrificios, otra vez. Entonces, aparentemente que estas condiciones, vean esto, estas condiciones en la relación con Dios existen para que el hombre pueda conocer el carácter de Dios. Entonces, traduzcan esto en cuestión de nuestra relación con Dios hoy en día. Hoy en día tenemos diferentes sistemas, maneras que nos relacionamos con Dios, cómo buscamos a Dios. Cualquier sistema que estemos llevando a cabo, denominacional, bíblico, cultural, lo que estemos haciendo, si no nos está llevando a conocer el carácter de Dios, probablemente no es saludable o bíblico, o es algo que Dios aprueba. Entonces, piensen por un momento en la cuestión de una iglesia. Si en la iglesia, independientemente de qué es lo que estamos haciendo, si en la iglesia no nos está llevando a exaltar o conocer el carácter de Dios, probablemente no es la iglesia que necesitamos pertenecer. Porque potencialmente la iglesia se puede, que es lo que pasó con ellos, se pueden enamorar de los sistemas a expensas de negociar el carácter de Dios. En el libro de Amós, por ejemplo, el profeta anuncia, advierte, y estos ingratos estaban tan enamorados de los sistemas porque, entre paréntesis, los sistemas que ellos tenían en el libro de Amós les funcionaban. Había prosperidad económica, las iglesias o los templos, las sinagogas estaban llenas y había prosperidad militar. Entonces, económico, la iglesia estaba que florecía, y la cuestión militar. Entonces, cuando el profeta viene y anuncia el arrepentimiento, no lo ven como una necesidad, porque no necesito el carácter de Dios porque todo me está funcionando. Entonces, potencialmente es el problema de nuestra generación, sobre todo en Estados Unidos, que el Dios de la comodidad, es la que nos ha distraído de ese carácter del Dios de la Biblia. En hechos históricos, otra vez, es la manera en que Dios se ha revelado, hablando de Levítico, la justicia que Dios ha hecho en su presencia continua con el pueblo, la fidelidad de Dios. Jesús hizo referencia a Levítico como el segundo de los grandes, Levítico 19:18, como el segundo de los dos grandes mandamientos que resumen toda la ley. No sé si recuerdan esto, pero en la referencia de Mateo y de Marcos, donde Jesús habla del segundo mandamiento que resume la ley, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, viene de Levítico. Pero, aparentemente, ¿sí?, aunque él conocía Levítico, lo que más usó Jesús en su predicación fue Deuteronomio. Y esa es la razón que vamos a acabar con Deuteronomio, porque aquí, Números, también lo involucra. La continuación otra vez de la narración histórica, que se comenzó en Génesis, pero debe recordarse que no es historia occidental, sino, otra vez, el punto es la teología de estos libros. Los eventos se registran exhaustivamente, no se registran, en orden cronológico, lo que narra Números, sino que es una selección para revelar. Lo que está diciendo es esto: si regresen a los tiempos cuando no había medios sociales y a la antigüita tomábamos fotos y las revelábamos. Entonces piensen en un álbum fotográfico, donde en un álbum, en una quinceañera, en una boda, ponemos las fotos seleccionadas. Hay un montón de fotos, pero agarramos las que más nos gustan o nos convienen y las ponemos en el álbum. Entonces, cuando viene un tío a visitarnos, mostramos el álbum, no de todo el evento, pero de diferentes cosas del evento. Es lo que está diciendo. No es un orden cronológico, la Biblia, o en este caso Números, sino que es como un álbum fotográfico que está diciendo, esto es importante, esto es importante.
La pregunta que nosotros tenemos que hacernos, y es donde está la interpretación de la Biblia, es preguntarnos o indagar o conocer por qué es que el autor escogió esas fotos. ¿Cuál es la razón? Y la segunda pregunta es, ¿cómo es que las personas que originalmente abrieron ese álbum fotográfico entendieron o interpretaron las fotos? Porque otra vez, si yo le mando fotos a mi hija Saraí de un viaje que hicimos a cierto lugar, yo le voy a poner fotos a ella que van a ser relevantes para ella. A diferencia que si se las voy a mandar a mi hermana que está en Arkansas, si yo le muestro del mismo evento, tal vez le voy a poner fotos que sean relevancia, porque hay gente que no conocen algunos de ellos. Algo similar está pasando aquí. O sea, hay una relevancia por qué Números, o el escritor de Números, escoge estas fotos, y por qué la gente a quien el autor le escribió ve esas fotos o esas narrativas y entienden o ven la razón por qué está escribiendo eso. Ok, muestra el carácter de Dios, otra vez, aquí está el punto. Es la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Cómo lo hace? A través de la nube. ¿Recuerdan en Números? Van por el desierto. ¿Qué implica ello? Otra vez, es la que se va a posar sobre el lugar santísimo del tabernáculo. Lo describe de diferentes maneras aquí. La nube guió al pueblo de Dios que estaba con ellos y los dirigía por medio de su misma presencia. Otra vez, el Dios de misericordia que se hace presente. El Dios de misericordia que es un misionero, es lo que estoy tratando de decir. Vean cómo él se manifiesta y se pone ahí. La nube personificaba a la presencia de Dios revelándose a sí mismo a Moisés. Hace rato hice la pregunta de por qué en Génesis el hombre necesita la fe para declarar o aceptar las verdades de Dios. Y yo les preguntaba a ustedes que por qué la fe. Parte de la respuesta, que es la que ustedes me dieron, y no sé, Samuel, si han escrito ahí alguna respuesta de esto, pero quiero que lean esto rápidamente conmigo porque está conectado con la fe. Esta cuestión de la nube que está personificando, quiero que piensen en el sentido de que la fe, la presencia de Dios sería como el sistema eléctrico, el cual la electricidad es muy buena. Sin ella, que ya nos pasó, ¿cuándo? Hace algunos meses, el año pasado, ¿cuándo fue? Nos fue como en feria, ¿no es cierto? Ah, qué feo estuvo eso, esa helada, sin luz. Ok, yo pienso que muchos moriríamos sin la luz, sobre todo con temperaturas muy bajas, ¿no es cierto? Ok, aquí está el punto. La electricidad es uno de los inventos más beneficiosos, pero también es letal, sobre todo en una descarga eléctrica. Entonces los sistemas eléctricos deben de estar aterrizados para que tengan un sistema de protección por si hay una descarga eléctrica, porque si no todos estos aparatos van a pasar a la historia si hay una descarga eléctrica. Lo que hace la fe, lo que hace la nube, es la tierra que hace la presencia de Dios beneficiosa. Porque si el hombre dice, yo no necesito fe, que Dios se me aparezca, que me muestre, literalmente, ¿qué es lo que le dijo a Moisés? Si yo te me revelo, literalmente vas a morir. No puedes contener mi persona. Menciono todo eso porque esta cuestión de la nube, cómo Dios está revelando su presencia de tal manera que lo hace beneficioso. Porque Dios es letal, Dios es fuego consumidor. Dios literalmente nos destruiría su presencia. Y menciono todo eso porque el Evangelio lo que hace es que literalmente esa presencia consumidora de Dios la depositó en Cristo Jesús, y el que no conoció pecado por nosotros va a pagar por nuestra desobediencia. Otra vez, el símbolo de la presencia de Dios, piensen en términos de esa tierra en el sistema eléctrico, que es lo que hace, es que protege, ¿verdad? Protege una descarga eléctrica, la presencia de Dios, de lo cual es un Dios en juicio, así como también en revelación. Aquí están las referencias del libro de Números. La nube, otra vez, símbolo visible de la presencia de Dios, no solo con Israel, pero también para las naciones vecinas. Porque, otra vez, la elección de Israel era para elegir a otros. Si somos salvos, es para que otros sean salvos. ¿Ok? Ese es el punto. Entonces, cuando leen la parábola de los talentos, en Mateo capítulo 25, cuando se entregan los talentos, el patrón o el amo que se va a ir y entrega talentos, es la cuestión de que esta elección es para ver con urgencia la evangelización, las naciones. Ese es el punto de la parábola de los talentos, es una urgencia de decir, hay que invertir lo que Dios nos ha entregado. Otra vez simboliza durante el éxodo y la peregrinación sobre el desierto, se suspendió cuando los israelitas entraron a la tierra prometida, pero Dios seguía con ellos simbólicamente, ahora a través de él, otra vez, simplemente son manifestaciones donde Dios se hace presente de una manera beneficiosa a través de gracia y misericordia. En medio de las quejas y el rechazo de los líderes, su presencia seguía con ellos.
Dios va a proveer de diferentes maneras. Vean ustedes el agua, el alimento, el maná, las codornices, la manera en que lo va a hacer en números, todo esto, la nube que era sombra, luz, guía, la revelación de Dios, otra vez a través de todo lo que menciona esto, otra vez la intercesión, su atención a la intercesión de Moisés en todo ello, y finalmente su justicia o la santidad de Dios, que después van a ver el castigo de los años en los cuales otra vez ni aún Moisés va a entrar a la tierra prometida. Es la combinación de ese Dios de misericordia, de ese Dios en el cual otra vez va a hacer que paguen o que respondan a la violación de la presencia de Dios. Cuando Israel se estableció en el pacto revelado en el monte Sinaí y comenzó a confiar en Yahvé, el asunto central pasó a ser la obediencia escrita a su palabra. Entonces ahora lo vemos reflejado en la palabra de nuestro Dios. En la cuestión del pecado, la Biblia lo presenta no tanto, el pecado en la vida del hombre no es tanto lo que el hombre hace, es lo que el hombre es. Y menciono esto porque los reformadores, los padres de la iglesia, y acabamos de celebrar el Día de la Reforma el domingo, Martín Lutero, las 95 tesis, ellos van a decir que no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. O sea, mis mentiras no me hacen mentiroso, porque soy mentiroso, es que he hecho mentiras. Entonces, cuando preguntan acerca de por qué los gobiernos y todo eso, pues una es porque, y esto va a sonar bien agresivo y espero nadie me corte de la transmisión, pero simplemente porque somos hijos de Satanás. O sea, como generación, como humanos, nacemos todos muertos espiritualmente. Exacto, entonces Estamos siendo malos y aprendemos aprendemos lo bueno. somos hijos del primer Adán. Y el hombre sin Cristo tiene una obligación de pecar. No tiene opción, tiene una obligación legal de pecar. Entonces, otra vez, no estoy implicando que todo gobernante, todo presidente no sea temeroso de Dios. Es obvio que hay gente en la política que teme a Dios, pero somos una generación depravada, estamos separados de Dios. Esa es la realidad, o sea, esa es la realidad. Si lo queremos poner así de una manera, y entre paréntesis, cuando hago esta afirmación, porque el libro de Israel, la nación de Israel ilustra esto y acabo de hablar de Amós. Esta cuestión inicia con los de casa, ¿no es cierto? Con nosotros, con el pueblo de Dios. O sea, trágicamente hemos negociado eso. Esa es la primera respuesta que tengo. Es que hay un compromiso legal al pecar y simplemente, a menos que haya una regeneración en el corazón del hombre, el hombre no tiene opción, va a tener que pecar. La otra es porque los elegimos. A menos que estemos en un país donde sea una dictadura o sea un, ¿cómo se dice? Un gobierno no sé, estoy pensando en países donde hay reyes, estoy pensando en países. Entonces, hemos elegido a estos gobernantes. Esa es la realidad, los hemos elegido. Entonces, hasta esta manera es eso. La última de las respuestas que daría sería esta, hermano, ahí para esto, es que la razón por qué nuestros gobiernos hacen este tipo de cosas y legalizamos este tipo de cosas es porque lo estamos haciendo a nivel hogar, en los hogares y a nivel personal, cada uno de nosotros. En otras palabras, no existen pecadotes y pecaditos, o sea, es algo que estamos haciendo como generación. O sea, trágicamente, no estamos legalizando cosas todos, ¿verdad? Pero quiero decir que todos pecamos, todos estamos batallando con lo mismo en ese aspecto. Y el problema del pecado hoy en día en la vida de la iglesia es que no tenemos problema con él. Ese es parte del problema. No tenemos problema con él. Entonces, mi invitación sería, y esa sería parte de mi respuesta o de preguntarme esto, es si la iglesia sabe, si la iglesia conoce la teología o la doctrina del papel del gobierno en nuestra generación. Porque si no sabemos qué dice la Biblia que el gobierno debe de hacer o su función, va a ser bien difícil que podamos saber elegir personas en ese aspecto. Ok, el hombre nunca pierde el libre albedrío, porque eso es parte de lo que nos hace ser humanos. O sea, el haber sido creados a la imagen de Dios es que tenemos la habilidad de decidir. La diferencia es que sin Cristo el hombre no tiene opción, pero su inclinación es al pecado. Es lo que acabo de decir con respecto a la legalidad de pecar. Entonces, hablando de Faraón, la pregunta sería si él era una persona regenerada. Y yo no creo que lo era. Por lo tanto, él no tenía opción, él tenía que pecar, él tenía que vivir en desobediencia a Dios. Y cuando hablé de la restricción de Dios, o sea, Dios refrena el corazón del hombre y Dios permite que el hombre se entregue a su propia lascivia, concupiscencia. No sé cómo explicar eso. Dios no ama incondicionalmente
en el sentido, es que, y otra vez, hace rato no aclaré esto. El problema con la palabra amar incondicionalmente, ese es el problema que hay. Y otra vez, aquí estoy hablando con prejuicio, ¿ok? Estoy siendo prejuicioso y tengo ideas preconcebidas y lo admito. Y eso automáticamente, bueno, nada de lo que he dicho por las últimas 2 horas implica que estoy en lo correcto. El trabajo de ustedes es checar que esté en lo correcto y vayan a la Biblia. Pero mi implicación es que cuando usamos la palabra incondicional en el amor, convenencieramente lo traducimos como relación incondicional, de que podemos hacer lo que querramos y no hay consecuencias con Dios. Ese es mi problema. Y así es como pensamos o traducimos. Por eso yo creo que lo que Dios ama incondicionalmente es su pacto, es a Cristo. Dios ama incondicionalmente a aquellos que son salvos, en el sentido de que la salvación no se pierde, pero toda persona que ha sido salva y que ha sido amada por el amado es la persona que entiende y tiene bien claro la condición de esa relación con Dios. Entonces, un cristiano que vive así como él piensa, como ella siente, que vive a la buena de Dios, es una persona que ha malversado o convenencieramente ha ignorado el amor de Dios. Porque otra vez eso lo vemos bien claro en el abuso de hogar, sea emocional, sea doméstico, sea físico, simplemente porque no quieres divorciarte, simplemente porque es tu hijo y permites que el hijo haga lo que quiera, porque lo amas. Pues el argumento es que no lo amas realmente, porque la peor cosa que le puedes hacer a un hijo es dejarlo que haga lo que quiera y que no haya consecuencias. Entonces, ahí eso es lo que quiero decir con respecto a ese amor. Pero si quieren la respuesta así clara y sencilla, no. Yo no creo que Dios ama incondicionalmente, porque aún Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿verdad? Y luego termina diciendo, para que todo aquel que crea. Entonces hay una condición. ¿Cuál es la condición? Que creer. Porque si no hay esa condición, entonces sería el universalismo. Universalismo simplemente dice, todos vamos al cielo. Aquí no hay gente mala. Todos somos hijos de Dios. Aquí, y es obvio que eso no es cierto. Entonces, otra vez, conecten la palabra amor incondicional con relación incondicional, que esto es lo más triste que puede haber. Otra vez, como gobierno ahorita trágicamente en Estados Unidos y en otras partes del mundo, estamos legalizando cosas que Dios ha condicionado. Y la ignorancia de nosotros es tanta que pensamos que no va a haber consecuencias. Entonces, yo diría que el trabajo de la iglesia ahorita, en nuestra generación, y necesitamos educar a nuestros hijos y a los hijos de sus hijos en el discipulado, enseñarles que típicamente la iglesia, una es no se puede quedar callada, tenemos que continuar hablando del evangelio, pero la otra es que tenemos que estar listos para empezar a recoger el efecto que va a causar y que está causando toda esta legalización, porque vienen consecuencias muy serias para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y si no tenemos la perspectiva bíblica, no vamos a saber qué hacer con ellos, que es lo que típicamente sucede.